Los rescató Elon Musk. Pero bueno, el futuro vamos al pasado, porque hay algo notable en el mundo libertario que a mí me venía interesando muchísimo y justo vi que Camila Perochena hizo su columna en Lo de Pañi sobre este tema y dije, llamémosla a Camila, que es el tema de la fascinación por el Imperio Romano. ¿Vieron que está como de moda también en los pibes todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano? Sí. Bueno, Camila, ¿cómo andás? Buen día. Hola María, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿sabes que yo venía mirando esto con interés? ¿Qué es esta fascinación de, vos decís particularmente de Santiago Caputo por el Imperio Romano? Pero sí, también pasa, digo, en el mundo libertario, en los memes que se comparten, pero yo diría que no es algo tampoco exclusivo de la Argentina, ¿no? Hay, por ejemplo, organizaciones de ultraderecha en Estados Unidos que usan símbolos romanos como los fases. Después tenés figuras como Elon Musk o Zuckerberg que hacen una reivindicación de la antigua Roma. De hecho, hay una anécdota de hace un par de semanas. Zuckerberg hace poco dio una charla donde se puso una remera que decía en latín o suc o nada, que en realidad viene una frase latina de o César o nada, y hace poco la CEO de Blue Sky se puso una remera igual, pero la remera de la CEO de Blue Sky decía Mundus sine Cesaribus, por un mundo sin Césares. Entonces ya tenés ahí como hasta incluso en el debate público se pelean con frases latinas, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el imperio y no la república, por ejemplo? Porque la República Romana se reivindicó en distintos momentos de nuestra historia, por ejemplo, en la época revolucionaria. Reivindicar la Roma republicana, reivindicar la participación del pueblo en la cosa pública, en la comunidad. Rosas, por ejemplo, le encantaba en la antigua romana. Y de hecho reivindicaba mucho la República Romana en otro sentido, es decir, más que nada lo reivindicaba también por esto de la cosa pública, pero reivindicaba la figura institucional del dictador, que en la República Romana tenía una valencia positiva. El dictador era quien venía a poner orden en una situación de emergencia, tenía poderes extraordinarios por un tiempo limitado, pero lo que hacía era establecer el orden. Bueno, Rosas permanentemente en su primera etapa de gobierno habla de la dictadura romana, pero lo que tenemos acá es una fascinación no con la República Romana, en la época republicana, sino con lo que viene después, ¿no? Con el imperio. Es decir, para mí, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Lo que reivindican, digamos, es el momento, ese periodo de transición que se abre con la dictadura de Julio César. Luego Julio César es asesinado por buscar extender ese periodo dictatorial que se suponía temporario. Después vamos a tener un periodo de guerra, de triunvirato y después de guerra civil entre los que quieren heredar a César, principalmente Marco Antonio y Octavio. Y finalmente lo que vamos a tener, y ahí se termina de formar el imperio, es a Octavio convertido en Augusto, ¿no? En el primer emperador de Roma. Y acá lo interesante, yo te voy a leer unos tweets de Milei Emperador, la cuenta atribuida a Santiago Caputo, que refieren a esa época. Él dice, la República Romana no fue otra cosa que una oligarquía privilegiada que vivió a costa del pueblo bajo la pátina de la representación. Exactamente igual a la democracia argentina en los últimos 40 años, o sea, está comparando con esa época republicana. Ese modelo fracasó, lo siguió un imperio que dominó el mundo por 100 años. Y a ese tuit le responde Juan Dou, que dice, por ejemplo, exacto, dice, de hecho algunos emperadores romanos representan mejor al pueblo que el Senado de la era republicana, el emperador representante del pueblo del esquema del poder del Imperio Romano. Lo primero que yo diría sobre estos tuits y sobre esta reivindicación del imperio es que lo que se está reivindicando es un cambio de régimen. Es decir, lo que se está reivindicando es el paso de una república que, por supuesto, tenía problemas de oligarquía, de corrupción, a un régimen que en realidad era un régimen más autócrata, centralizado y más arbitrario como fue el régimen del emperador. Incluso uno podría extender un poco el argumento y decir, bueno, en el Imperio Romano de hecho se mantienen las instituciones de la República, sigue habiendo magistrados, sigue estando el Senado, pero ese Senado tiene una naturaleza distinta, porque antes, en la época republicana, el Senado lo conformaban ex magistrados y esos magistrados se elegían mediante elecciones, ¿no? Mediante los ciudadanos de Roma elegían a los magistrados. Ya con el imperio no. Con el imperio el que elige a los magistrados es el emperador y entonces el Senado está formado por personas que son elegidas por el emperador. Entonces lo que tenés son las instituciones de la República, pero con otra función completamente diferente, que es un gobierno donde todo lo está decidiendo el emperador, donde el debate se da en el Palacio Imperial, no en el Foro Romano, no en la participación pública de los ciudadanos, sino
en el Palacio Imperial. Entonces, ellos están reivindicando ese cambio de régimen. Sí, algo más ¿no? parecido a la suma del poder público, ¿no? Totalmente. Y además... Pero igual es muy... Porque Cristina Fernández de Kirchner se había quejado en un momento del Poder Judicial, que decía que era una rémora porque nadie los elige, como que tenía alguna cuestión respecto del el esquema tradicional de la división de poderes. Pero Totalmente. Pero sin embargo, me parece que... como cosas cesaristas en algún punto en su visión, pero yo creo que esa visión, Cristina, tiene mucho más que ver con la República Romana, si querés, que con la... No, claro, con porque de hecho con su... de la República Romana que la del Imperio, si se quiere. Total, no, porque además me parece que su trayectoria como legisladora, que además es un trabajo que le gustaba, le daba como otro lugar al poder legislativo que Milei no le da. Pero hay en el Imperio Romano, me parece... algo también muy masculino que les encanta en este gobierno. Totalmente. Son todos chabones, son todos señores. Que analizan esta cosa de la masculinización, de la guerra, la expansión. Efectivamente, yo lo trabajo más de la historiografía, pero totalmente que eso está presente, ¿no? Como... la cuestión de la expansión. Bueno, viste un imperio que se mantuvo durante años. Y lo gracioso o lo paradójico es que en realidad el imperio era tanta casta, oligarquía y corrupción como la que podías tener en la República, incluso más, era mucha más casta, oligarquía y corrupción que la que tenías en la República. Y que de hecho los propios emperadores, este argumento que usa el supuesto Milei emperador, es... el mismo argumento que usaban los emperadores romanos para legitimar la centralización del poder. Ellos no decían, Augusto no decía, soy un autócrata. Decía, yo vengo a restaurar la república. Claro. Pero en los hechos era un autócrata, ¿no? Entonces, ahí usan ese mismo argumento que usaban los emperadores romanos para poder justificar esa centralización del poder. Me encanta, porque es verdad, hay toda una fascinación además en la iconografía, ¿no? En cómo, sí. Y eso es muy importante, que no es solo argentino. O sea, no, es un fenómeno de las ultraderechas. Totalmente. De hecho, con el saludo de Elon Musk, que decían que no era un saludo nazista, sino romano, etcétera. Y que en realidad nunca existió ese saludo en Roma. O sea, es un saludo creado a posteriori en el siglo XVIII, atribuido a los romanos, pero no sé si en Roma ese saludo. Camila Perochena, ella es doctora en Historia, profesora de la Universidad de Itela, es columnista también en el programa de Carlos Pañi, y ayer trataba este tema que a mí lo venía observando en redes y me daban ganas de charlarlo con vos también. Gracias, Camila. Gracias, María. Beso grande. Hasta luego. Nos ves.